Y lo más importante de todo, aunque hubo en el fin de semana una pequeña subidita, las camas de cuidados intensivos hoy están en 151. Recuérdese que en un momento dado, decíamos, ¿se acuerdan del 20 de febrero? Que estuvo en 336. O sea que estamos mucho menos de la mitad. Entonces, como médico, aunque como médico agnóstico que soy en un programa de ciencia, óigame, vamos a hacer una Pascua de Semana Santa cristiana, a ver si se acaba de aplanar esta curva y nosotros podemos volver a esa. Y con los fuetazos de la vacuna, que hay 1 millón de vacunas que se están poniendo. Por cierto, los lugares, la mayoría que ya están abiertos, estaban medio vacíos ayer. Es importante que las personas se vayan a poner la segunda vacuna. Pues vamos a hablar justamente ese tema, Eladio. Yo quiero, Eladio, que hagamos todos un esfuerzo, incluyéndome a mí, de mantener un programa ameno. Porque el morbo llama muchísimo. Si no hubiese habido morbo el miércoles, aquí no hubiese pasado nada. Entonces vamos a mantener un programa porque vamos a llamar también a personas no creyentes sobre el tema de hoy, que es Lunes Santo. Y es una buena pregunta iniciar. Jorge Sena. Luis, ¿y por qué yo te digo Jorge? No sé, por algún déjà vu. Algún déjà vu. ¿Tú crees en los déjà vu? No, pero suenan interesantes. Se dice que el déjà vu es el olfato. Oye, qué dato más interesante. Se habla de que el gran sentido perdido del hombre es el olfato, y es verdad. Nosotros hemos ido perdiendo el olfato porque nos pusimos ropa, porque vivimos. Entonces, cuando tú sientes algo que tú pensaste que lo conocías, es un olor que tú estás sintiendo. Pero se ha hecho tan inconsciente ese sistema del sentido del olfato que tú no te das cuenta. Y es quizás un olor que emanó una persona que tú conociste cuando era chiquita, una persona que abusó de ti, una novia. Entonces, tú no, en el momento tú no te hace sentido. Un perfume. Ese es el perfume. Y entonces tú recuerdas a esa persona y no sabes por qué te recuerda. O ves el lugar y dices, yo he estado aquí antes. Oye, detalle, los cementerios. En los cementerios y en las funerarias se da el punto de que tú pasas y recibes como 200 aromas diferentes de todas las flores, de todo lo que da. Y por eso a veces se entremete el hecho de que eso de déjà vu, que siempre tiene que ver con la muerte y este tipo de cosas. Pero el tema de hoy es Lunes Santo. Yo no sé personalmente cuál es o qué pasó el lunes y el martes santo. Bueno, lo primero que debemos aclarar es que el cristianismo no es magia. El cristianismo no es brujería. Por lo tanto, tener una Semana Santa respetando las normas de la Biblia, no tanto de las tradiciones cristianas, no va a hacer mucha diferencia con fenómenos, vamos a decir, epidemiológicos, naturales, como el COVID-19. Aunque la expectativa cultural popular tiende a asociar al cristianismo con la brujería debido al sincretismo que se dio entre los colonizadores, la religión de los colonizadores españoles y la religión de los africanos esclavos que trajeron. Eso creó el sincretismo de la santería en la cuenca del Caribe. Por eso la mayoría de los cristianos dominicanos tienden a ser animistas. Pero el cristianismo de la Biblia... ¿Qué significa eso de animismo? Animismo es una cosmovisión de pensar de que el mundo está regido por espíritus y no por una combinación entre seres espirituales y la responsabilidad de los seres humanos de dominar y gobernar la tierra de acuerdo a la justicia del carácter de Dios. ¿Tú crees que el africano es más supersticioso que el vikingo, que el inglés, que tienen esas tradiciones de supersticiones, que el gato negro no puede pasar por aquí, que no pase debajo de una escalera? Tú quieres una gente
más supersticiosa que los escandinavos? Los escandinavos eran animistas supersticiosos antes de que el cristianismo los civilizara. O sea que ahora sí. Para ellos es un folclore. Ellos relajan con eso, pero los africanos no. Para los africanos, su forma de vivir, su medio de vida, su salud y todo, todavía siguen confiando en el animismo. Para los europeos y norteamericanos, es un folclore. Folclore que tiene quizá todavía, ellos tienen su pequeño miedo social detrás de la oreja. Pero es interesante lo que tú planteas, porque hasta en la psiquiatría, si yo voy como dominicano a un hospital en Estados Unidos y digo, yo creo que han hecho un muñequito mío y le están pinchando en la nalga y a mí me está doliendo la nalga. Eso es vudú. Espérate, si lo digo yo, voy directo para la unidad psiquiátrica. Pero sin embargo, viene un haitiano y dice lo mismo, que él tiene un muñequito, se le ha hecho un muñequito y que cuando le pinchan la pierna, a él le duele la pierna. Aunque sea un médico haitiano que diga eso, automáticamente se acepta. Fíjate cómo existe el factor cultural, en este caso de animismo, como un diferenciador de la enfermedad mental. Por eso la enfermedad mental tiene un concepto biopsicosocial. El mismo muñequito, si soy yo que lo digo, para una unidad psiquiátrica. El mismo muñequito, si le pincha un haitiano, no hay problema con él. El aspecto cultural de la. Ahora, en ese esquema, pero Luis, aspecto espiritual está carente, de modo que ese esquema de la psiquiatría está incompleto. ¿Y qué es? Bueno, porque sí, ese es otro punto. La nueva psiquiatría habla de biopsicosocial y espiritual. Ahí redondeó el concepto de cómo funciona el mundo, porque todos los seres humanos vivimos, querramos o no, en una especie de realidad virtual. La pregunta es, ¿cuál de todas nuestras realidades virtuales se acerca más a la realidad real? Pero ninguno de nosotros, ni los animistas, ni los naturalistas, ni los cristianos, vivimos en el 100% de la realidad objetiva que está ahí. Ahí viene la percepción humana. Yo quiero preguntarte, Luis, entonces, ¿cuál es el pensamiento que tienen los cristianos, militantes religiosos, con relación a este grupo denominados también cristianos, que tienen la combinación de la magia y el cristianismo? ¿Cuál es ese? O sea, regularmente los cristianos sincretistas. Ok. En Cuba no fue que no fue que la santería, pero en la República Dominicana, Papá Liborio, los candidatos, los brujos de San Juan se hacen ricos en época de elecciones. La cantidad de jipeta y de jefes de campaña que van a consultarlo hacen ricos a los brujos de San Juan. ¿Cómo es posible? Gente que estudiaron en Harvard, que tienen maestría y que tienen Mercedes-Benz del año, con una vela prendida detrás de la puerta del baño de la oficina. Eso quiere decir que nuestra cultura dominicana es eminentemente sincretista. Tiene una mezcla, está fragmentada. Son cosmovisiones fragmentadas, visiones del mundo mezcladas. Entonces, el cristianismo bíblico es una visión del mundo, es una interpretación de la realidad, al igual que el animismo y al igual que el naturalismo. ¿Se puede ser cristiano, se puede ser católico sin haberse leído y estudiado los conceptos bíblicos? Sí, se puede hasta cierto punto. Como una persona que tiene 2 o 3 observaciones de práctica de enfermería pudiera darle cuidado intensivo a una persona ligera. Le podía poner una férula, le pudiera poner un... Pero más de ahí no va a lograr, porque en la Biblia es el cristianismo tiene una presuposición básica, tiene una narrativa controladora. Y la presuposición básica es la existencia de Dios y de su creación y que Él la domina. Si una persona cree eso y es leal a eso, al contenido de la Biblia, entonces desarrolla un estilo de vida en la realidad
de acuerdo a esa enseñanza. ¿Y si cómo- no, se la distorsiona. ¿Y cómo se puede ser leal a algo que no has leído ni has aprendido? Porque lo importante es leal a la presuposición básica. La realidad es que Pero es una subjetividad, Dios, entonces, Luis. todos los humanos, ser humano es ser subjetivo. Objetividad. Pero tú existes independientemente de mi voluntad. De acuerdo, pero mi manera de pensar es diferente de la tuya, de la de todos. Hablar de ser humano es hablar de subjetividad en cualquiera y sus actividades, incluyendo la práctica de la ciencia. A nosotros nos han dicho que la ciencia es objetiva. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el científico formula sus hipótesis de acuerdo a su visión del mundo. A sus observaciones. No, a su visión, formula la hipótesis y luego interpreta los datos y los considera relevantes de acuerdo a su hipótesis y a su visión del mundo. Es decir, que la cosmovisión del científico juega un papel importante en las conclusiones del experimento científico. Pero el punto está en el empirismo lógico, porque tú te estás yendo a David Hume completamente, el cual es cierto. Pero si yo con mi cosmovisión particular del mundo demuestro que una gallina un gallo no pone huevo, se va a China con una cosmovisión totalmente diferente a la mía, con un criterio biopsicosocial y espiritual totalmente diferente al mío, y él también comprueba que el gallo no pone huevos. Entonces, eso es cierto, pero no puedes responder por qué el gallo no pone huevo y qué significado tiene eso para la vida de los seres humanos. Eso es lo que no puedes responder. Lo que sí puedes responder es esa parte de la ciencia, de que no fecunda en el gallo. Exactamente, o sea, lo cual es un segmento muy pequeño de la realidad. Lo que pasa, bueno, excelente punto. Entonces tú me estás diciendo que la realidad científica es ínfima con respecto a la realidad metafísica. A la total. Porque la realidad científica, Dios creó a los seres humanos para hacer ciencia, para desarrollar el potencial de la creación. Para eso, según la Biblia, fueron creados los seres humanos para hacer ciencia, para hacer arte, para desarrollar lo que está en la creación. Una cosa es el esa es la cosmovisión. Esa es la cosmovisión del cristianismo. Y tú la aprendiste leyéndotela. De los creacionistas. La leíste en la Biblia. La leíste en la Biblia. Sí. La leíste. La Biblia. ¿Por qué te da trabajo decir que te la leíste? Tú eres un tipo No, que te conoce la Biblia. Yo dije sí. Está bien. No, sí. por nada. Pero es importante, no solamente la Biblia y su texto, sino las presuposiciones bajo las cuales ese texto debe ser leído. Porque bajo las presuposiciones animistas, la Biblia tiene otro significado. Bajo las presuposiciones naturalistas, tiene otro significado. Bajo presuposiciones materialistas, la Biblia tiene otro significado. Entonces, lo importante... Materialismo y Biblia. Y usted sabe la cantidad de gente que ha hecho cuarto y vive de la religión y de la riqueza. Por eso es la historia de la humanidad, de todas las religiones, eso no se discute, incluyendo el cristianismo. Entonces, lo importante son las presuposiciones básicas de la Biblia misma para uno tener por lo menos una aproximación más exacta a su contenido. Una pregunta. Tú dijiste algo clarísimo y de ahí nace la interpretación. La interpretación primera que sea, la interpretación filosófica nace con la hermenéutica hacia la Biblia, la exégesis de la Biblia, o sea, la interpretación que se le da a la Biblia. ¿Cuál es el concepto, vamos a llamarle así, cristiano, y cuál es el concepto católico con respecto a las imágenes? Yo veo que yo le digo musulmanismo como una forma el Islam. En el Islam no hay imágenes. Inclusive la imagen de Mahoma, fíjate que este señor Salman Rushdie, el de los versos satánicos, no sé si tú recuerdas. Huyendo. Bueno, todavía está huyendo. Yo creo que todavía está huyendo. Creo que lo perdonaron. No sé qué pasó. O si no ya, o lo declararon o lo mataron. Yo no recuerdo lo que ha pasado con Salman Rushdie. Que hace una interpretación. Señores, ustedes se leen el primer capítulo de los versos satánicos, que es la caída de un avión, en el momento en que está cayendo un avión
fruto de un acto terrorista. Y es uno de los momentos más, para mí, de lectura más impactantes que yo he tenido de un libro. Eso es increíble lo que maneja ese señor. Entonces, en el Islam no hay imágenes. Por eso tú te das cuenta semióticamente que tú no puedes como buscar ahora mismo algo que te llame la atención Pero los del protestantes musulmán. tampoco tienen Ahí, pero imagen. ahí es que voy, ahí es que voy. Tú tienes la luna con la estrella, que es la nación La media árabe, luna. la media luna, el cuarto menguante de la luna, y tú lo ves como el gran símbolo semiótico del Islam. ¿Qué pasa en el cristianismo? ¿Qué pasa en el catolicismo con la interpretación de las imágenes? ¿Cómo se llama? El corazón de Jesús, todas las vírgenes, porque son las mismas vírgenes con diferentes nombres. ¿Qué realmente plantea la Biblia con respecto a las imágenes? La Biblia es clara. Dios, lo primero que debemos establecer es que Dios existe y creó a los seres humanos a su imagen y semejanza como personas libres. La máxima cualidad que Dios otorgó a los seres humanos para que se parecieran a Él, que fueran libres. Libres inclusive de escoger hacer el mal o de hacer el bien. Esa libertad se la dio porque Él se la pudo impedir, pero se la dejó porque Dios hizo a los seres humanos para que sean libres. Dentro de esa libertad, los seres humanos escogimos de una manera federal, es decir, nuestros representantes escogieron ellos ser sus propios dioses. Ese es el origen del mal. A través de la historia, ya dando un salto alto al cristianismo, el cristianismo, Dios llama a la nación de Israel para resolver el problema humano. Y llama a Abraham y le promete, mira, de ti yo voy a hacer una nación donde va a venir el Salvador del mundo que va a resolver el problema de la maldad humana. Y esa es la base del cristianismo, del islam, del judaísmo y de todas las ramificaciones del cristianismo que han existido. ¿No fue como muy sádico el Dios de Abraham? No, porque otra vez, ¿cuál es la visión del mundo de quien dice eso? Tú te definiste como un agnóstico. Es tu visión del mundo. Tú vives en una realidad virtual. Dentro de tu realidad virtual, tú concibes eso, pero no quiere decir que es real. Esa es tu realidad tu visión virtual. también, que claro, no necesariamente es real. Claro, porque todos, la escritura Dios la da como una base, una aproximación para que nosotros los humanos aprendamos a vivir lo más cerca de la realidad posible. Y el contenido de la Biblia se resume en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí se resume todo. Básicamente ese es el resumen. Eso es lo que el cristianismo bíblico propone. En la práctica, los humanos, tratando de vivir eso, le han sacado ventaja a otros humanos. Ahí nosotros vemos todas las distorsiones históricas que el cristianismo ha tenido, pero no lo tiene la Biblia. Lo tiene esa subjetividad humana aplicando la revelación bíblica. ¿Existe distorsión diaria en el cristianismo? En los seres humanos. En los seres humanos que... Sí, lo pensó. No, pero es verdad. Esa es la palabra clave, yo creo, de la metafísica, y no solamente la metafísica, se mete en el minúsculo, como dice Luis, el minúsculo mundo del cientificismo, el libre albedrío, el caos que viene siendo como una representación del libre albedrío. Si el libre albedrío. Pero ahí viene, del libre albedrío y del caos nace el orden. No. Una cosa, Dios creó orden. Los humanos introdujimos caos dentro de la creación y dentro de los sistemas sociales. La Biblia propone libertad, justicia, verdad y belleza entre los humanos. Exhorta a los humanos que se traten así. Pero ¿y los cristianos cumplen eso, Luis? Somos humanos, por lo tanto, lo cumplimos de una manera defectuosa. De a poquito. Entonces ahí viene Dios en Jesucristo
hizo un cambio trascendental al universo en la mañana del domingo de la resurrección. Uy, ya entramos a Semana Cuando Santa. Jesucristo resucitó, el universo cambió y ya no era el mismo. Existe evidencia científica de la resurrección después de esta pausa. Esa es una situación que se da. Y por eso yo creo que hay una revisión del, yo le puedo decir más o menos, el cristianismo científico. Porque si ustedes participan, tú como Carlos Veloz, que participan en el recetario desde antes del recetario, es porque hay un sentido lógico en lo que ustedes plantean frente al sentimiento lógico cientificista que dice que la metafísica no tiene espacio. Eso es algo un poquito difícil de entender lo que estamos diciendo ahora. Como yo, que soy agnóstico, que trato de ver las cosas científicamente, tengo que darle un espacio a la parte espiritual. Y fíjate que te lo dije, biopsicosocial, biológico, todo lo que tiene que ver con el componente del pensamiento, como pensamos, están las neuronas, están las cuales, están los correlatos neuronales de conciencia, usted dispara un pensamiento. Psico significa que ese pensamiento tiene un componente emocional, tiene un componente de conducta en la cual se puede permear, como tú decías, la personalidad humana. Biopsicosocial, ese contexto de percepción psicológica que nos puede permear la parte biológica, tiene un resultado social. Tiene un resultado social. Y entonces viene como otro que envuelve a todo, porque tiene que ver, y eso es justamente una de las formas en que nosotros venimos al recetario a analizar ciencia y religión. Cómo el espíritu tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con lo psicológico y tiene que ver con lo social, aunque tiene lo que se llama un mayor impacto en la parte social, porque justamente es en la sociedad donde tiene impacto el cristianismo, del punto de vista general, ¿no? Y lo que se ha creado. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde está el cristianismo? No digo el cristianismo social. ¿Dónde está cuál sería el cristianismo perfecto? ¿El social o espiritual? Para yo poderme entender yo mismo. Es que no hay división. La condición espiritual del ser humano es transversal a todas las áreas. Y precisamente Dios ha ordenado a los seres humanos hacer ciencia para que lo conozcan a Él. Esa es la paradoja. O sea que Dios creó al hombre para que evolucionara y hiciera ciencia. No para que evolucionara, sino para que desarrollara el potencial de la creación, y desarrollando el potencial de la creación equivalente a hacer ciencia y arte, conociera que hay un ser más inteligente, más amoroso y libre que él, y por lo tanto lo adore y le sirva, pero no para que sea su esclavo, sino para que el humano mismo se mejore. Es decir, las intenciones de Dios para los seres humanos siempre son buenas y perfectas. Y lo importante es, como dijo Calvino, la Biblia son los espejuelos. El libro que hay que leer es la creación. ¿Y cómo se lee la creación? A través de ciencia. Es decir, que la enseñanza básica de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, además de un mandato sociológico, es un mandato de desarrollo de la ciencia. Por eso es que la ciencia moderna y la tecnología moderna nacieron dentro de la cuna del cristianismo cultural. Las naciones donde el cristianismo no se sembró llegaron a un avance científico parcial. Egipto, China, India, pero se estancaron porque no entendían las claves que le permitían una filosofía de la ciencia que permitiera una práctica de la ciencia. Eso lo aportó el cristianismo. Tú estás
algo que es una realidad, y es que tú dices que la nueva tecnología china, la nueva tecnología que manejan los hindúes, viene de Occidente. de Occidente. Eso es desarrollo occidental. No existe un desarrollo oriental de base. Ninguna sociedad en la historia conocida por nosotros hasta ahora se civilizó al punto de desarrollar el método científico que no fuera la civilización europea, porque se necesitaba una presuposición fundamental. El mundo que está ahí afuera está en orden y los humanos tenemos una mente capaz de encontrar ese orden, reproducirlo y mejorarlo. Eso es enseñanza del cristianismo. Cuando el cristianismo fue sembrado, desarrolló en los seres humanos esa capacidad, y ese es el origen de la ciencia moderna. Estuvo atrapada y enclaustrada por 1000 años porque la religión prevaleciente en ese tiempo la enclaustró. ¿Cuál religión? La religión católico-romana la enclaustró como un medio de poder, pero la Reforma Protestante liberó otra vez la práctica científica al mercado, a la calle. De ahí que surgen los principales científicos y surge el desarrollo del método científico y la ciencia y tecnología moderna. Yo decía, y bueno, justamente cuando nosotros hacemos este tipo de programa, así se queda, y justamente esa es la posición que nosotros hemos mantenido, para que no vayan a creer que hoy es un día diferente a cada vez que viene Carlos y viene Luis. A mí se me metió el Jorge. Si no hubiese llegado la tecnología judeocristiana occidental, porque te hablan de la medicina milenaria china, te hablan de la medicina milenaria hindú. Oigan esto. Señores, esos herbolarios, como me dice Ricardo Nieves, yo soy el boticario, esos boticarios chinos y esos boticarios hindúes, que tienen una medicina milenaria, que hay mucho cliché, que es muy buena la medicina china, la medicina alternativa, señores. Hasta que Alexander Fleming, por una serendipia, pudo descubrir la penicilina, la medicina milenaria china y la medicina milenaria hindú hacía que la gente durara 30 años de vida, 35, 40 años de vida. Cuando los ingleses llegan a la India y ven un árbol que se llama una planta, la rauolfia, se daban esos té, se daban té de rauolfia, que la gente sabía que le bajaba un chin la presión, Sin embargo, tuvo que venir la tecnología judeo-cristiana occidental y convertir esa planta, en un medicamento. Y ahí sale la reserpina, que es uno de los primeros antihipertensivos que existen en la faz de la tierra. Entonces, ahí yo me tengo que quedar callado cuando Luisena viene y me dice a mí que la cosmovisión judeo-cristiana occidental es la única que ha permitido que la ciencia avance de manera, vamos a llamar así, progresiva. ¿No te gusta la palabra evolución? No, progresiva, al punto de que ya está en la etapa cuántica, y quién sabe más. ¿Qué es el cuántico? Porque era arquitecto. Porque los ingenieros son matemáticos, los arquitectos tienen un concepto y una idea del mundo quizás mucho más cuántica. Cuando hablamos de cuántico en este sentido, estamos hablando de mecánica cuántica, de física de partículas, es decir, de quarks, de partículas subatómicas. Pero ya ese otro tema que es demasiado duro. Lo que queremos decir es... ¿Y cabe Dios en la partícula subatómica? Claro, porque el propósito de Dios es simple. Dios es el creador del universo y de los seres humanos. El propósito de Dios es ser amigo de los seres humanos y que los seres humanos disfruten haciendo ciencia y gocen creando cosas, inventando cosas, descubriendo el potencial
de lo que él puso ahí. ¿Para qué? Para que sean felices. Dios creó el mundo por amor. Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Dios es autosuficiente. Él creó el mundo y a los seres humanos por amor. Y el mensaje a los seres humanos es: amaos los unos a los otros. Esa es la clave. Donde esa clave ha sido asimilada por la psique de los seres humanos, progreso en todos los sentidos, no solamente científico, libertades públicas, arte, relaciones, el concepto de familia, moralidad respetuosa, todo eso, cuando uno estudia la historia, ve que está relacionado con la ética enseñada por Dios en su revelación bíblica, y eso se ha difundido al resto del mundo. Lo que pasa es que vivimos en una época donde han hecho trampa. Han cogido el producto, le han quitado la etiqueta, le han puesto otra etiqueta a partir de la ilustración del siglo XVIII y dicen que eso es un producto de la ilustración, cuando en realidad quien desarrolló el mundo fueron las premisas y las enseñanzas contenidas en las escrituras. Pero ¿por qué tú le quieres echar la culpa, la razón, cuando tú mismo admitiste aquí que la religión católica que mantenía la hegemonía de poder en toda Europa fue la culpable de guardar todo ese conocimiento que era necesario para que el hombre, para usar una palabra tuya, siguiera progresando? ¿Por qué ahora tú quieres culpar más a la ilustración, a Descartes y a todo ese grupo? No, porque el cambio grande, ninguna civilización humana hasta ese momento había negado lo trascendente. La ilustración y el racionalismo, no la razón, el racionalismo, entonces niega lo trascendente. Una innovación desde Grecia temprana, muy presocrática y muy aislada, renueva un pensamiento irreal de que el mundo, de que el acceso a la verdad es nada más a través del método científico, algo que todo ser humano sabe por su intuición y por su experiencia de vida, que no es verdad, pero se convirtió en una ideología dominante en Europa a través de una serie de pensadores, influyó en los centros de enseñanza y en los centros de poder, y a partir de ahí modificó y creó una cultura que rechaza a Dios, rechaza lo trascendente y por lo tanto es fragmentada porque no tiene esa universalidad que tú describes en todos esos componentes de la realidad. Se quedó sin la metafísica, y al quedarse sin la metafísica, se quedó sin las respuestas a las preguntas de por qué. Y sin respuesta a las preguntas de por qué, podemos hacer ciencia peligrosa. Pero el por qué es una pregunta lógica del propio cerebro. Eso no es metafísica. ¿Por qué las gallinas se reproducen a través de huevos? Eso tiene, digo ese ejemplo trivial, cada fenómeno de la creación estudiado por la ciencia no es solamente un qué y un cómo, tiene también un por qué metafísico que contiene ideas aplicables como principio a otras áreas. A eso que me refiero. Es decir, un científico cristiano es una persona que, haciendo un experimento en física o en química, descubre principios que son útiles inclusive para sus relaciones con su familia. ¿Por qué? Porque están contenidos, hay una sabiduría en la creación. Para eso es que Dios creó a los seres humanos, para que lo conozcan a Él. El libro que hay que estudiar es la creación. La Biblia son los espejuelos. Lo que hay que estudiar no es la Biblia. Hay que usar la Biblia como espejuelo para entender la creación. Cuando los europeos de la Reforma entendieron eso, ahí fue donde tuvo el avance del método científico a partir prácticamente del siglo XVI. O sea, Lutero fue un turning point, fue un Lutero, Zwinglio, Calvino, todo ese grupo. Pero porque la época ya estaba preparada, ya esos 1000 años de predominio de un cristianismo centrado en la hegemonía de una institución, y una institución que se había convertido en un poder político y económico y no religioso metafísico. Ya la Europa de ese tiempo estaba alta. El momento histórico estaba listo.
Entonces Descartes no hubiese podido hacer lo que hizo si no hubiese habido ese movimiento interno dentro de el cristianismo judeocristiano, el cristianismo occidental, perdón, de la ilustración, ¿cómo se llama? Del Lutero, por Dios, de la Reforma. De la Reforma. No, termina como un pollo al carbón por la Inquisición. Sí. Spinoza se va a Holanda por eso. Y Descartes también, huyendo. ¿Por qué? Precisamente porque una mala práctica del cristianismo concentró durante 1000 años todas esas ideas y falsamente las aplicó, convirtiéndolas en una estructura de poder, no en una estructura de libertad. Lo que hizo la Reforma Protestante es convertir al cristianismo en un mensaje de libertad. El principal producto de la Reforma Protestante fue un tipo de persona, un carácter de persona. La sociología del europeo que salió de la Reforma tiene la principal característica de ser hombres y mujeres libres. Algo que la humanidad en nuestras tierras latinoamericanas y en África todavía no hemos conocido, lo que es la libertad interna del individuo, que nosotros valemos porque somos criaturas creadas por Dios y nuestro valor no nos lo da otro ser humano ni una institución. Tenemos un valor auténtico y por lo tanto yo puedo pensar en contra del mundo entero y desarrollar mi idea, aunque me maten, pero es mi idea y mi conciencia tiene valor. Ese principio es de la Biblia. Ese principio se difundió a través de la Reforma, pero no ha llegado a nuestra tierra, todavía a Latinoamérica. En la mentalidad latinoamericana, nosotros dependemos del jefe. Es lo que el jefe diga. Hay que tener cuidado con lo que el jefe diga, porque si le cae mal al jefe ya, nosotros, lo que el jefe dice tiene razón, pero si yo soy creativo, tengo que presentarle mi idea al jefe para que el jefe la presente como su idea. Cuando el científico habla de la revolución copernicana, de la revolución y los grandes cambios de paradigma, entonces tú me estás planteando que el gran cambio de paradigma de la historia de la humanidad, vamos a llamarle así, de la historia occidental, que tú la ves como la principal, la más importante y la que más ha incidido, el gran paradigma de la humanidad ha sido Lutero. No. Cristo después de Lutero. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Y luego, a través de la historia, el cristianismo católico romano hizo su aporte defectuoso. Pero quien lo resetea. Aporte defectuoso. Defectuoso porque la iglesia de Jesucristo no estaba supuesta a convertirse en un poder político, económico y militar del mundo. ¿Dónde nosotros leemos en los evangelios o en las enseñanzas de Pablo, exhortando a las iglesias del primer siglo y a las primeras congregaciones en Galilea a convertirse en una esfera de poder económico y político y a tener hegemonía y a contratar ejércitos mercenarios contra reyes que se le oponían al Papa? Eso no es la enseñanza de Jesucristo. Eso no es más. Dar bula, ¿cómo era que daban permiso para que tú te casaras? ¿Cómo es? Sí, por pagos. La venta de indulgencias, que Las fue lo que indulgencias. colmó a Lutero y que fue el detonador. Eso fue lo que más quilló a Lutero. Eso fue el detonador de la Reforma Protestante, pero ya el ambiente europeo estaba cargado, sobre todo porque las naciones europeas tenían que mandar grandes cantidades de dinero como impuesto a Italia, al Vaticano, y ya los reyes de esas naciones estaban viendo cómo era que iban a salir de eso. Cuando el mensaje de la Reforma llega, muchos príncipes alemanes le pusieron atención a Lutero. No era porque estaban creyendo en la Reforma o en la Biblia. No, era económica. Es que les presentaba una alternativa económica. Y sobre todo que la Iglesia Católica era la dueña de más de la tercera parte de los territorios de Europa. Eso le permitía a los reyes europeos quedarse con los terrenos de la iglesia. O sea, que sea cual sea lo que estuviera diciendo. O sea, que Lutero fue un político también, inteligentísimo. Su motivación no fue política. No, ok, perfecto. Pero detonó un ambiente que ya estaba cargado. ¿Por qué? Porque las naciones europeas ya estaban buscando su diferenciación cultural y no era posible que desde Italia un poder económico y militar rival dominara Inglaterra. ¿Por qué? Alemania,
¿Por qué Francia? No, ya esas naciones estaban visualizando su propia identidad. Eso que tú acabas de decir es una realidad cuando uno plantea que todos los países que se han convertido en las grandes potencias del mundo, los grandes países pensadores, han tenido que crear más o menos una especie de iglesia local, no tener el pensamiento del Vaticano. Fíjate que los anglicanos, o sea, los ingleses crearon su propia hermenéutica de la Biblia. Los americanos también, los alemanes. Entonces, los rusos. Rusia y la parte oriental con la iglesia ortodoxa. Y la iglesia ortodoxa no es más parecida al catolicismo tradicional que al luteranismo, al protestantismo. Sí, fue producto de un cisma temprano dentro de la iglesia católica de Roma por problemas de poder. Entonces, y problemas teológicos, ellos se separan y establecen su propia estructura de liderazgo. Y Roma, ¿por qué? Porque la iglesia católica romana tenía en su paradigma mental convertirse en el sustituto del gran imperio romano. Ese es su paradigma. Y como era su paradigma, no estaba causando una hegemonía que los teólogos de la parte oriental del imperio romano, porque nosotros debemos recordar que el imperio romano de Oriente persiste hasta los años 1400. Es en el año 476 cae el imperio romano de Occidente, pero como imperio bizantino, con base en Constantinopla, permanece hasta 1400 y pico, hasta que los otomanos lo tumban. Quiere decir que los cristianos de esa zona no veían que las doctrinas que los europeos centrados en Roma estaban tratando de promover eran las doctrinas correctas, y de ahí donde viene la iglesia ortodoxa. Y con la reforma entonces el cristianismo se resetea y sale la reforma protestante, que es de donde somos herederos los evangélicos y protestantes contemporáneos. La palabra protestante es un paradigma y no es del comunismo, ¿no? Es del propio cristianismo. Es que los primeros radicales. Cristo era un radical. Claro que sí. Pero los evangélicos le tienen miedo a ese aspecto de Cristo. Ay, y por eso lo evaden. ¿Cómo? ¿Cuál es? El Cristo que besaba leprosos, el Cristo que se juntaba. Si Cristo viene, ¿con quién manda Cristo en este momento? ¿Quién sería los excluidos? Porque Cristo anduvo fue con los excluidos. La gente de la calle. La gente de la calle. Y los religiosos profesionales. Si Jesucristo volviera, los religiosos profesionales, tanto católicos como evangélicos, contratarían algún sicario para que lo matara, porque les destruiría sus estructuras de poder, le enseñaría a la gente que en Cristo esto está más radical de lo que yo pensaba, y donde está el poder real que Dios le dio a los seres humanos, no en la institución iglesia, sea católica o sea evangélica. Dios no creó al ser humano como objeto de instituciones, todo lo contrario. Dios nos creó para que seamos libres, y libres para amarlo a Él y para amarnos entre nosotros, hacernos bien y desarrollar el potencial de la creación a través de ciencia y a través de arte para una mejor vida, como tú estabas hablando de desarrollar medicina, no herbolario, medicina, yéndose más profundo y coherente con la realidad, sí, pero para el bienestar, no fabricando, no agregándole letalidad contagiosa a un virus que no se comunica a los humanos, convirtiéndolo en un arma, agregándole factores para que sí pueda contagiar humanos. Esa no es la ciencia que la Biblia recomienda. La ciencia seguida bajo la Biblia es la ciencia que mejora y ennoblece la vida de los seres humanos, no la que fabrica armas nucleares o virus para armas biológicas. Ahí es donde está el problema de la maldad en el ser humano. Las cruzadas. Un error de la humanidad. ¿Qué son las cruzadas? Esos caballos, esos caballeros con esas imágenes. De esas la Iglesia Católica Romana necesitaba una manera de alinear
de reforzar su poder sobre los reyes europeos y le propuso un proyecto. Claro. Vamos a reconquistar los lugares santos. Y por lo tanto, los reyes europeos invirtieron gran cantidad de dinero y gran cantidad de su fuerza política y de su recurso humano bajo el predominio de ¿quién? Como empresarios autónomos, como emprendedores. No, las cruzadas estuvieron gobernadas por el papado, por Roma. O sea, fue una empresa diseñada por el cristianismo católico romano para consolidar su poder sobre los reyes europeos y trajo la consecuencia de que también en su camino hacia conquistar Tierra Santa mataron a mucha gente, porque los judíos también estaban considerados como enemigos de la fe, porque ellos supuestamente mataron a Cristo, pues también llévense a los judíos. Después de esta pausa, esto no deja de ser interesante por cualquier lugar o arista que estemos planteando el tema, pero tenemos que llegar al lunes santo. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Ya tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Ricardo Nieves, Domingo Páez, Fafa Taveras, Patricia Arache, Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia. Un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El rumbo de la mañana, de lunes a viernes de 6 a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5. Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba. A las 6 de la mañana, un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana. A las 10:30, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a las 12, la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio. Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Señores, esto está tan interesante. Ahora estoy leyendo, no he podido abrir aquí el live, ¿no? Pero todo el mundo me imagino que ha estado escuchando. Porque justamente la semana pasada, Luis Sena es la que estaba en Zoom. ¿Mm? Y cuando uno tiene como dicen, los cañones preparados, nos escuchamos diferente porque estamos en otras áreas. Sin embargo, hoy, uno como que siente que puede existir una convivencia dialéctica entre la fe y la religión. Siempre y cuando, yo no sé, oye, es que hay tantas cosas para preguntarte con respecto a la creación y la evolución. Pero no nos vamos a meter ahí hoy, porque ese tema lo hemos repasado nosotros varias veces. Dice uno ahí que no me contestó Luis Sena sobre la explicación científica de la resurrección. Yo sé que esa tú la vas a pasear. Hay otro que dice, agnóstico mientras no hay diagnóstico. Eso dijo Ana Robles, esa famosa neuróloga que estuvo aquí, creo que fue el martes, y planteó toda la forma de dolores de cabeza. Luis, ¿qué es el lunes santo? El lunes santo es el inicio de la semana que Dios escogió para definitivamente arreglar el mundo. Dios arreglar el mundo a través de su Hijo Cristo. A través de la resurrección de Cristo. Primero, Cristo sabía que lo iban a crucificar. Claro, eso fue calculado. ¿Por qué? Porque quienes crucificaron a Jesucristo fueron Primero, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Como tú dijiste, Él estaba proveyendo sanación y enseñanza a la gente de la calle sin usar los canales oficiales del templo.
y de pagarle dinero a los fariseos por su sana doctrina, estaba dañando el negocio de la religión judía. Y como estaba dañando el negocio de la religión judía, había que salir de él. Había que crucificarlo. Ahora, había un metaproyecto de parte de Dios de resolver el problema de la maldad de una vez definitiva, porque lo que está detrás de la maldad de los seres humanos son seres espirituales poderosos de maldad que incentivan a los humanos a practicar maldad entre ellos. Los 7 pecados capitales tienen un concepto metafísico, es puramente líbido, necesidad. No, tienen un concepto metafísico. La Biblia enseña la persona de Satanás y de los demonios y de los espíritus. Lo que Satanás y los demonios no tienen es poder sobre la creación, ni para hacer ciencia, ni para dominar los sistemas sociales. Necesitan convencer a humanos. Los 7 pecados capitales entonces son entes. Son maldades, no son capitales. Los humanos, si se hace una lista de los pecados que los humanos cometemos, tendríamos que tener un Bandemecum. No, claro, un diccionario. Un diccionario, entonces eso es una teología particular. Pero los 7 pecados, porque yo creo como que todo parte de los 7 pecados. Por ejemplo, tú dices la gula. Bueno, de la gula tú puedes explicar 200.000 formas de gula, pero es gula. Pero eso es la formulación de un arreglo teológico de una versión del cristianismo que lo organiza de esa manera en forma de vía cruz y pecados capitales, etcétera. Pero la Semana Santa fue la semana de la culminación donde Dios resolvió el problema del mal en el mundo. ¿Cómo resolvió Dios el problema del mal en el mundo? Dejando que el mal desenfrenara todo su poder en su Hijo, en Jesucristo. Porque Dios, como el autor del mundo, iba a decidir como juez a quién le entrega el mundo. ¿A su Hijo o a los malos? ¿Ok? Lo que hizo Jesucristo fue que expuso, primero, el derecho romano. Los romanos se asignaban la prerrogativa de tener el derecho de ser justos, de que en el derecho romano ningún inocente era culpado porque ellos tenían el mejor derecho del mundo. Los judíos se consideraban los mejores porque tenían la Torá, la Biblia, y ellos eran tan seguidores de la Biblia que la mejor religión del mundo era la de ellos y las religiones de todos los otros pueblos eran paganismo. En la cruz quedaron expuestos los romanos como injustos y los judíos como falsos. Mataron a Cristo y Dios los resucita. Al resucitar, todo el universo de espacio, tiempo y materia cambió. Ahora hay un humano que es Dios. O sea, como un proceso metafísico me cambia espacio, tiempo y universo. Porque están conectados. Porque como esa estructura que tú describes ahí de elementos sociológicos, psicológicos, espirituales, lo espiritual es el máster. Es el máster controlador del resto. Al cambiar la realidad espiritual del mundo, así como el mal entró en el mundo por razones espirituales, el dominio del mundo de parte de Jesucristo entró por razones espirituales y eso se lo dio Dios el Padre. La Biblia enseña que hoy en día el mundo está controlado por un humano que es Dios. Sentado a la diestra del poder de Dios hay un ser humano glorificado. Que es Cristo. Que es Cristo, no un ángel. Pero Cristo comparte la sustancia, la naturaleza de Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo es Dios que se asignó dentro de sus atributos la naturaleza humana. Por lo tanto, Cristo es el humano paradigmático precursor de la nueva humanidad. De la nueva humanidad cuando Dios traiga su juicio y transforme esta humanidad. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje del evangelio? Invitando a las personas. Todos nosotros sabemos que no somos lo suficientemente buenos, que hay un bien, que hay una bondad, hay algo más. Ese algo más es Jesucristo. Confiar en Él
y creer en él es tener acceso, no es a la salvación del infierno, es a una nueva humanidad que Dios traerá, donde el cielo, su presencia, vendrá a la tierra, porque los cristianos, la Biblia no enseña salvación yéndose para el cielo, sino el cielo viniendo a la tierra para permitir a los seres humanos desarrollar la tierra con todo su potencial. Si la ciencia de hoy en día nos admira a nosotros, la ciencia de la tierra venidera nos dejaría a nosotros tumbados en el piso, desmayados de lo que sería. Por lo tanto, la invitación del evangelio es a creer en Jesucristo para ser parte de esa nueva humanidad. ¿Y qué es lo que enseña? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es el cristianismo. Es el comunismo. Ama al prójimo. Eso es lo bueno, que, pero el comunismo es la parodia, filosófico. Esa es la parodia que el comunismo hizo del cristianismo. Cristo era medio comunista. ¿Quién? Cristo era comunidad, o sea, era un, tú lo dijiste, rompí esquema. El comunismo tiene su esquema marxista, etcétera. Y ahí se daña. Desde que meten el marxismo económico. Lo que hizo Marx tenía una visión muy parcial de la realidad. Le tenía rabia, más que yo creo que a Lutero. Y las 31 leyes de Feuerbach era más antiluteranas que tenerla, pero las ideas de Marx eran ideas mentiras. Cuando se pusieron a prueba, fallaron y todavía siguen fallando y siguen engañando gente. Por eso no son comparables. Jesucristo es Dios hecho un humano. Pensemos eso. El espíritu que crea el universo entero se encarna en un humano que es un bebé que bebió leche, que jugó pelota y que fue carpintero y que se majó un dedo con un martillo un día. Un humano fue elevado a la categoría de jefe del mundo. Quien controla el mundo es Jesucristo. Y por lo tanto, Él está ofreciendo a todo el mundo el acceso a la nueva humanidad, a los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la invitación del evangelio. No es afiliarse a una iglesia, es a establecer una relación con el Dios hombre. ¿Cómo se concilia eso con el resto del mundo? O sea, ¿qué pasa entonces con la religión? Con los musulmanes, ¿qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los coreanos? ¿Qué pasa con los japoneses? Hay grandes cantidades de esos grupos que se están convirtiendo al cristianismo. Lo que pasa es que no es público y nosotros sabemos que lo público es manejado. Grandes cantidades del Islam. El número de cristianos en China son millones. El desarrollo de Corea del Sur está relacionado a la apertura que Corea del Sur dio al movimiento misionero después que los norteamericanos lo libraron de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Está ligado. ¿Por qué? Porque el pensamiento de orden y de ciencia coreano no es coreano, es occidental, es norteamericano. Si uno estudia la historia del mundo, uno se da cuenta de que hay una clave y que esa clave la dio el cristianismo, y después que el cristianismo dio esa clave, todo el mundo la está reproduciendo y le está quitando la etiqueta para no reconocerle a Jesucristo su logro. Le quitan la etiqueta, pero no pueden negar que el orden, la libertad y todo lo que proviene de la enseñanza de Jesucristo en la Biblia es donde los humanos hemos alcanzado los más altos niveles de desarrollo. Por eso es que Latinoamérica estamos tan atrasados. Latinoamérica es premoderna. Ni siquiera moderna. Ni siquiera, no ha pasado ni siquiera por lo que pasó en Europa después de Lutero. O sea que el atraso que tenemos es grande, de más de 500 años. Porque todavía en nuestra mentalidad seguimos pensando como medievales, gobernados por otros humanos. Eso digo yo, somos medievales con celulares. Exactamente. Eso es la realidad. Todavía los latinoamericanos y los dominicanos no hemos aprendido a ser hombres y mujeres libres de conciencia. Y de que nosotros en nuestra conciencia podemos tener una idea del mundo, y aunque el mundo entero esté en contra, Dios nos autoriza en nuestra conciencia a creerlo y a defenderlo. Y sobre todo su palabra. La Biblia enseña que el que cree en Cristo no necesita ser validado por otro ser humano. Eso es libertad. Para eso nos creó Dios. Y eso es lo que enseñó la Reforma Protestante. Una de las formas en cómo tú te manejas, que por eso es que en el fondo
Casi siempre como que quedamos, yo no voy a decir empate, sino como que yo me identifico con la forma en cómo tú planteas las cosas, y eso tú lo sabes, porque ya yo caigo más mal en el mundo ateo que en el mundo, que en el mundo cristiano, cuando venimos a este tipo de debates, por la manera en cómo tú te manejas. Pero vamos a conciliar algo, que fue como que ahí yo no me, entes, seres. Vamos a aclarar, porque la palabra ser, esa era una de las cosas que nosotros tratábamos de crear en el diálogo, lo que es ser humano, lo que es una persona, lo que es una criatura, lo que es una creatura. Son términos que se usan mucho y se están utilizando mucho para esto del concepto de los abortos. Y es un punto interesantísimo. Cuando yo te planteo que la banalidad humana hacia el mal, esa predisposición de nuestro cerebro, porque el cerebro definitivamente es un órgano que es lo que le gusta, como hemos dicho nosotros miles de veces, lo bueno, lo fácil, la vía fácil, el azúcar, la grasa. Cuando tú planteas que son entes, que son demonios, a mí me gustaría entender lo que es el concepto de demonio, lo que es el concepto de ente maligno, como tú dijiste. A ver si conciliamos. Claro, debemos recordar de que yo estoy hablando desde la narrativa controladora de la Biblia, no desde otra narrativa controladora. Narrativa controladora Sí, de la Biblia. ¿Qué significa eso? Quiere decir que todas las maneras de pensar, el naturalismo, el animismo, el islam, tienen una narrativa controladora, lo que es una cosmovisión. Sí. Eso es. Entonces, yo voy a hablar desde la cosmovisión de la Biblia. Desde la cosmovisión de la Biblia, enseña claro que Dios creó en el universo criaturas espirituales y criaturas humanas. Ambas existen. Los ángeles y los demonios existen y los seres humanos existen. Y en la narrativa de la Biblia, la responsabilidad de desarrollar el mundo no es de los ángeles ni de los demonios, sino de los seres humanos. El desarrollo del mundo, el desarrollo de la ciencia, de las artes, le corresponde y fue dado por mandato a los seres humanos. Ahora, los seres angelicales creados por Dios, una parte de ellos, se rebelaron en contra del gobierno de Dios y convencieron a los humanos de que ustedes son tan buenos y tan poderosos y tan sabios que ustedes pueden ser su propio Dios. ¿Para qué ustedes necesitan a Dios? Ahí vienen las imágenes. No, ahí donde viene el hecho de que Adán y Eva y su descendencia entonces practicaron el mal y lo aprendieron por experiencia. Y eso causó un cisma en el universo. Y ese cisma en el universo es lo que Cristo corrigió en la Semana Santa, en la resurrección. O sea que la resurrección es el gran... Es el gran pivote, el universo. Nadie, ningún humano había resucitado, pero no solamente había resucitado, sino que las propiedades físicas de ese cuerpo humano cambiaron al punto de tener propiedades que nosotros podríamos decir sobrenaturales, diferentes del espacio material temporal que nosotros conocemos. Ya nosotros estamos viviendo la era venidera, ya la estamos viviendo. En la resurrección empezó la era venidera y el evangelio... O sea, eso no es, eso es atemporal. Ese concepto que tú me estás tirando es atemporal, porque hay un problema, y es que hay una percepción de temporalidad inmediata, como que ratificación inmediata. Cerebralmente al hombre le conviene que sea ahora. Claro, claro. El cronos. El cronos. El espacio temporal de la historia humana tiene un inicio y tiene un fin. El universo, Dios, es infinito. Y el universo post los cielos nuevos y la tierra nueva que describe la Biblia son eternos. Pero es una oferta para los seres humanos. La Biblia dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué es que a nosotros nos molesta la injusticia?
Si los humanos nunca han conocido la justicia, ¿por qué nos molesta la injusticia? Si los humanos nunca hemos vivido sin abuso, ¿por qué hay algo dentro de nosotros que cuando vemos un abuso nos dice, eso no está bien? Aunque yo sea un abusador, siento que no está bien. ¿Por qué? No está bien, porque hay algo, fuimos creados con eternidad en el corazón. Esa eternidad va a ser satisfecha en la persona de Jesucristo, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es la oferta del evangelio. Hasta los ladrones quieren que haya justicia para sus hijos. Exacto. ¿Por qué? Porque el bien, la verdad y la belleza absoluta existen. Pero es ilógica. Porque nosotros perdimos perdimos los receptores, las antenas para poder captarlo. Quedaron atrofiadas. Pero al quedar atrofiada todavía percibimos que la fealdad es mala, que la belleza es buena. Hay que buscar belleza. El desorden está mal. No es porque no funciona, es que hay algo en el desorden que es contrario al orden. Aún el experimento científico, muchos experimentos científicos han logrado su objetivo dándose cuenta de la estética y la belleza de las fórmulas que están planteando. Y cuando han buscado la estética y la simetría, es que han encontrado la solución de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque la belleza es un elemento de verdad. En la creación de Dios, la verdad, la bondad, la belleza están interconectadas, porque el universo fue creado así. Y cuando los humanos recuperamos eso en Jesucristo, somos verdaderamente humanos. Ten cuidado con el concepto belleza. No, pero no estamos hablando de los conceptos culturales de belleza. ¿Qué es belleza entonces? En el sentido ontológico, armonía de proporciones. Y lo estamos utilizando. Armonía de proporciones. Pueden ser sonoras, pueden ser visuales, pueden ser gustativas. Es decir, un plato hecho por un chef maestro es una obra de arte. Dios tiene dopamina. Hay belleza. Dios tiene placer. ¿Perdón? Dios tiene placer. Tiene dopamina. Tú hablaste de antenas y receptores. Todo lo contrario. El placer en el ser humano es un destello de lo que significa la gloria de Dios. Cuando nosotros sentimos placer, es como en una pared que tiene grieta y la luz del sol se traspasa adentro del cuarto. El placer no es más que un atisbo de lo que es la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para el placer, porque el placer es... Pues no estamos hablando de placer libidinoso. No. Estamos hablando en el placer de la gente que le gusta tener más cuarto. No, en el sentido que todos los humanos, todos somos viciados, pero en lo que somos menos viciados, en lo que nuestro vicio está más débil. Sí. Y que concebimos. Que la dopamina nada más se va para el placer, vamos a llamar así, no ético. Por no ejemplo, con el placer de ganarse los cuartos, de tener sexo con 3 mujeres, 4 hombres. Cuando el coro final de la 9ª sinfonía de Beethoven está cantando la cuestión, hay una emoción ahí. Eso no tiene madre. Que no tiene que ver. Hay algo que hay más de eso. Eso no fue nada. No. Hay mucho más de eso. Yo no sé dónde está. No es emoción eso. No es como diría Antonio Damasio, son oleadas de emoción que crean sentimientos. Pero precisamente la emoción la creó Dios para que nosotros sepamos que no es nada más la razón. No es nada más la razón. La emoción también es parte de la vida del ser humano y la conexión con la trascendencia con Dios a través de Cristo es parte del ser humano. Para eso fue que fuimos creados. Fuimos creados para ser felices, para disfrutar, para tener placer. Esa idea de estar sufriendo. En el marco de referencia bíblico. ¿Tú no crees en el sufrimiento del ascético de Schopenhauer, el concepto de culpa? No, el judaísmo ese fatalismo judío tardío
Eso fue lo que Jesucristo corrigió. ¿Por qué la Semana Santa? ¿Qué fue lo que pasó en la Semana Santa? En la Semana Santa fue el desenlace. ¿El desenlace entre quién? Entre Dios, que vamos a decirlo en dominicano, se hartó de los judíos. Se hartó de los judíos. Lo que ustedes han hecho del templo, un negociazo de venderle animales. Como intermediario del poder romano. No, quienes tenían la administración del eran templo los judíos. eran los judíos de la secta de los saduceos. Sí. Pero el pueblo de la calle tenía que pagar impuestos. El impuesto a los romanos, que era el impuesto más grande, y luego el impuesto al templo. Es decir, que la gente vivía pobre por estos religiosos para que vivieran bien. Sí. Eso no era el Israel de Abraham. Ese no era. Y como no era, Jesucristo vino y le dijo, señores, si no cambian esa manera de ser, si ustedes siguen insistiendo en que el verdadero Israel es sacar a la fuerza a los romanos militarmente, ustedes están fritos, a ustedes lo van a acabar. Y por eso, cuando él iba hacia la Semana Santa, subiendo a Jerusalén, lloró cuando vio el perfil de la ciudad. Oye, ¿cuántas veces, Jerusalén, quise decirte que no siguiera por ese camino? Porque tu historia se acabó. La historia de Abraham se cumple en mí. Se cumple en mí, no se cumple en ese templo, no se cumple en esos sabios fariseos que saben tanta Biblia, que les roban los cuartos de la herencia a las viudas. No, eso no es el Israel de Dios. El Israel de Dios soy yo. La Torá soy yo. Y la tierra prometida es el mundo entero. Y Dios el Padre me va a entregar a mí el dominio del mundo. Se lo dijo. No le quisieron creer. Está bien. ¿Por qué entonces? Wow, es un tema interesantísimo. ¿Por qué Cristo consigue más adeptos en los propios romanos que en los propios judíos? Primero, porque se encontraba dentro del Imperio Romano. Ese era el imperio que gobernaba. Y segundo, porque en Cristo se resetea el judaísmo. Dios se hartó del judaísmo mala clase. Y el judaísmo mala clase no ha tenido su gran sigma, no ha tenido su Lutero, no ha tenido su Calvino. Bueno, ellos es igual que ellos siguen con sus concepciones, diríamos, esperando su Mesías. Exacto. Entonces quiere decir que el judaísmo y el islamismo son religiones que todavía están en una etapa primitiva. No primitiva, porque no se trata de una evolución. Se trata de un cambio de paradigma. Y cuando se trata de un cambio de paradigma, cuando se trata de un ni a los 2 minutos termina el programa. Cuando se trata de un cambio de paradigma, son como los saltos de paradigma en la ciencia. ¿Crees en Thomas Kuhn y los cambios paradigmáticos de la ciencia? Sí, así. Estudiaste arquitectura, te basaste en matemáticas, en arte, en todo. En diseño, pero por mi interés en la cosmovisión cristiana es que he tenido que estudiar a Kuhn para contrarrestar a los científicos que proponen que aún los grandes cambios y descubrimientos científicos son producto de... ¿Te leíste a Kuhn? Sí. ¿Te leíste a Kuhn para poder hablar? No, para entender el mundo. Para entender cómo funciona el mundo. Para entender una parte del mundo que tiene sentido. Los seres humanos somos seres creativos. Pregúntame a mí si yo me leí la Biblia. Yo me leí ¿Tú te leíste la Biblia? Sí, yo me he leído la Biblia muchísimo. Bueno, y la sigo leyendo. Y la cree. Léela, no. Ese es otro punto. Lee por ya, leer. exacto. El punto mío está en que si a mí me hablaran diariamente durante 23 horas de la forma que tú me hablaste hoy aquí, posiblemente yo rompa ese defecto mío, que es el defecto de ser agnóstico. Pero yo tengo que escuchar a gente como tú hablándome. Yo no quiero disparate. Y por supuesto, mucho menos gente que ni siquiera se ha leído la Biblia.